Hola, mi nombre es Ayelen y hoy te voy a mostrar mi kit de maquillaje. Mi objetivo es darte ideas para que puedas armar tu kit o bien mejorar el kit que ya tenés para que se vea cada vez más hermoso y también que te resulte cada vez más fácil, ¿no? Llegar al lugar, presentar tus materiales de trabajo, más que nada no tener que andar sacándole la tapita maquillaje por maquillaje. Ya cuando lo veas te vas a enterar por qué, cómo es que yo tengo organizado todo mi kit. Por acá arriba te voy a estar dejando mis redes sociales como siempre. También te sugiero que si te gusta el canal te suscribas. La verdad me ayudas muchísimo dando like, comentando, suscribiéndote, compartiendo. Me ayudas a que mi canal vaya creciendo cada vez un poco más. Y ahora vení. Vamos que te presento mi kit. Así se ve mi mesa de trabajo. Hay fiestas a las que voy y hay una mesa súper espaciosa donde puedo ubicar bien todos mis materiales y otras veces que hay una mesa un poco más pequeña y tengo que guardar cosas en el bolso, pero bueno, más o menos lo fundamental siempre lo tengo a mano y el resto en el bolso. Acá les estoy mostrando mi mantel. Para mí es una de las cosas más importantes ya que hacen que la mesa de trabajo se luzca muy bien y me gusta mucho el color negro o blanco con negro como en este caso. Tengo dos manteles, uno que es solamente negro y otro blanco y negro. Seguimos por los que son mis apliques para maquillaje o blings. Yo los puse en este álbum de fotos, sí. Agarré un álbum de fotos que no usaba, le puse papelitos de colores y acá los voy pegando. En los espacios que no hay nada es porque ya los usé y tengo que reemplazarlos por nuevo, pero la verdad me parece muy práctico y a las nenas les encanta. En esta cajita plástica de Hello Kitty es donde guardo mis gemas acrílicas que como verás tiene distintas formas, distintos colores, pero mi favorita es esta rosa que es en 3D, que la amo, la verdad me encanta y a las nenas también. Seguimos con la cajita de strass. Esta cajita es reciclada, acá dentro en realidad venían golosinas, así que a mí me pareció una buena idea y práctica poner los strass acá. Entonces, vienen así, son chiquititos, ya traen pegamento acá del lado de atrás, así que se aplican de una manera muy rápida y sencilla en la carita de las nenas. Tenemos de distintos colores para cada tipo de diseño. Tenemos color blanco, que suelen ser mis favoritos porque combinan con todos los estilos, así que si no sabes cuál comprar, yo te diría que compres el blanco que combina con todo. También tengo siempre a mano estas hebillitas para atar los pelos de las nenas porque siempre es más fácil sacarle el pelito de la frente y poder maquillarlas sin tener que andar luchando con los pelitos. Por acá tengo mi espejo que también es reciclado porque esto en realidad era un portarretratos y yo lo que hice es darlo vuelta, le retiré esta parte que es negra, saqué el vidrio que trae y puse el espejo en su lugar. Entonces lo que está muy bueno de esto y por eso yo lo reciclé es que tiene este pie acá atrás que yo lo apoyo en la mesa y ya cada niño se puede ver tranquilamente sin que yo tenga que perder tiempo agarrando el espejo, mostrándole, volviéndolo a guardar. Me parece algo muy práctico. Para que mis pinceles no me ocupen tanto lugar en la mesa decidí comprarme esta canastita metálica que es hermosa y es súper resistente. Y acá como podrás ver tengo pinceles redondos, lengua de gato, liner, chatos, todo eso acá me parece muy práctico la verdad. Lo próximo que te voy a mostrar es la canastita de mis esponjas, es en este caso plástica, caladita, la verdad es hermosa y se luce muy bien en la mesa. Acá tengo mis esponjas con forma de pétalo, las comunes, las redonditas que uso para los stencils y también tengo este tipo de esponjita que es para hacer efectos como de raspadura, de sangre y todo eso y está buenísima. Por acá tengo mis recipientes de agua, a mí me gusta tener dos, uno lo uso para colores claros solamente y el otro para los colores oscuros. Y esto me ayuda mucho más que nada cuando uso el color blanco, porque si yo sumerjo el pincel en un agua que está sucia con colores oscuros, después se me va a manchar mucho el maquillaje blanco. Acá tengo mi portapincel, este lo uso para pinceles que son con mango gruesito. Es de acrílico, está muy bueno, me parece que es el que se usa para la nail art, que es para pintar uñas, pero a mí me viene muy bien para esto. Este es mi pincel que uso para el glitter, es así muy esponjosito y me encanta. Y después acá también pongo mis pinceles que son chatos. Acá tengo mi servilleta o papel tisú, que es donde voy descargando mis pinceles y esponjas con maquillaje durante el evento.
Y acá tengo mis Rainbow Cakes. Yo les hice este organizador más que nada para no tener que andar poniéndole y sacándole las tapitas en cada evento. Lo hice con goma eva y atrás le puse un cartoncito para que quede más firme. Entonces yo lo puedo colocar acostado en la mesa o bien paradito. Eso depende del espacio que uno tenga para trabajar. ¿Ves cómo queda hermoso de las dos maneras? Seguimos por mi porta glitters, que la verdad es una de las cosas favoritas de mi kit porque se luce súper bien, es súper cómodo para trabajar. Le voy sacando la tapita y los voy usando. No tengo riesgo de que se me caigan y se me vuelquen porque, como verás, tiene una base muy ancha. Es hermoso. Y ¿sabes lo que era? Un especiero, sí, donde se pone la sal, la pimienta, el orégano, todo eso. Bueno, yo lo convertí en un porta glitters que en la mesa de trabajo es lo que más se luce. Y estas son mis cajitas plásticas para poner el maquillaje individual de una manera súper rápida. Entonces, mira, yo lo apoyo, agarro la tapita y listo, mira, lo tapo y estoy lista para irme del evento. Así de simple, sin tener que andar perdiendo tiempo en poner tapita por tapita. Después tengo este pincelito que en realidad lo tengo como decoración de la mesa porque no me gusta mucho, es medio despeluchado, entonces no lo uso para maquillar, pero como vista queda genial y a todos les encanta. Seguimos con mis tarjetas personales. Siempre es bueno tenerlas a mano por si alguna mamá está interesada en tu trabajo y te quiere contratar, se las das y ya está. Y acá guardo mi alcohol en gel, que es súper importante para tener siempre las manos bien higienizadas, y además porque cuando te manchás con maquillaje, vos te pones una gotita de alcohol en gel y no sabes lo rápido que se te limpian las manos, te quedan relucientes. Mirá qué bonito el spray donde guardo el agua para usar con los maquillajes. Está súper luqueado, la verdad le encanta tanto a los más pequeños como a los más grandes. Siempre llama la atención. Y acá tengo mi otro portapincel, este es el que voy usando durante todo el evento. Yo saco el pincel, hago el diseño y después lo vuelvo a colocar ahí y queda hermoso, no me mancha nada, la verdad no me mancha la mesa de trabajo, nada, así que te lo súper recomiendo. Por acá tenemos mi cartel de luz, que es hermoso, que puedes escribir el mensaje que quieras porque trae letras individuales. Abajo de todo yo le dejo lugar siempre para cuando llego al lugar, escribo el nombre del cumpleañero. La verdad es hermoso. Y mirá dónde guardo mis toallitas de bebé. Porque nunca me gustó cómo queda el envase de las toallitas de bebé en la mesa. Entonces se me ocurrió ponerla en esta cajita que es donde venían brochas de maquillaje. Le puse una goma eva con brillitos y quedó hermosa. Y por acá tenemos otro invento, son collares con números para darle a cada uno de los niños y que no tengan que perderse todo el cumple haciendo la fila o peleándose o perdiéndose la animación, que muchas veces se la pierden por estar haciendo la fila. Entonces yo les pongo el numerito y les digo, anda tranquilo que cuando sea tu turno yo te llamo, y me organizo así, la verdad. Todos quedan contentos y yo quedo muy tranquila de saber que puedo maquillar tranquila y a mi ritmo. Y por acá tenemos otra cosa que implementé hace un montonazo para trabajar también más tranquila y que estén más tranquilos los niños a mi alrededor, que es esta carpeta con diseños, que cuando los niños están en la fila yo les digo, anda eligiendo tu diseño, entonces se quedan tranquilos mientras yo maquillo. El resto que está en la fila se queda tranquilo porque siempre 2 o 3 en la fila hay y el resto sí se va con su numerito a disfrutar del cumpleaños. Entonces con esta carpeta lo que logro es que cada cual llegue hacia mí ya con su diseño elegido y ahorramos un montón de tiempo de tener que sentarlos y preguntarle qué quieren, que se decidan. No, ellos cuando llegan a mí ya saben lo que se van a hacer y eso te ahorra un montonazo de tiempo. Y seguimos con los stencils, yo los guardo acá. Este es un portacosméticos en realidad que tiene un cierre. La verdad me parece súper práctico y yo lo que hago es agarrar y hacerles un pequeño agujerito a cada uno de mis stencils y entonces les paso esta argolla que en realidad era para una carpeta escolar. Pero la verdad es súper práctico porque yo busco el diseño que quiero y ya está.
Los que son chiquititos los tengo en bolsitas para que no se me pierdan y el resto que son muy grandes los tengo también ahí adentro de ese contenedor. Y cuánta cosa bonita veo, cosa que me agarro para mi mesa de trabajo. Encontré esta latita tan hermosa que traía labiales, miren lo linda que queda y siempre llama la atención. También tengo este portacosméticos que es hermoso, la verdad me encanta, lo vi, me enamoré y me lo compré. Y acá adentro yo lo que guardo es el pegamento para mis gemas o para mis apliques, un poco más de glitter porque nunca es suficiente y también mis maquillajes líquidos. Y por último tengo esta cajita que es divina, que trae espejito también. Y acá guardo de todo un poco. Por ejemplo, estos hisopos que son para los labios de las nenas. Me parece mucho más higiénico usar hisopos, más glitter, porque como dije, nunca es suficiente. Y después tengo estos strokes que son hermosos y ayudan un montón a hacer los diseños mucho más fácil y rápido. Tengo también estas tapitas que las uso en realidad para lo que es el maquillaje líquido, que los pongo en estas tapitas para poder cerrar el envase con su tapita original y que los niños no lo vuelquen durante el evento. Y así entonces queda mi mesa de trabajo presentada. Espero que te haya gustado. Quiero por favor que me cuentes cuál fue la idea que más te gustó, lo que más interesante te pareció, qué idea querés implementar vos a tu kit o cuál ya habías implementado desde antes. Contámelo. Te voy a estar dejando como siempre mis redes sociales, también te voy a pedir que te suscribas al canal si no lo hiciste y como te dije al principio del video, me ayudas muchísimo dando like, comentando, compartiendo para que yo pueda seguir subiendo estos videos. Hasta la próxima.